Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Marcos Manuel Ortega, coorganizador de Google Cloud Developer Community Español, y hoy vamos a ver una nueva charla, un nuevo streaming de nuestra comunidad sobre las tecnologías y las APIs de Google Cloud AI. Entonces, hemos dejado ya un par de minutillos de cortesía, como siempre, para que se conecten todos los interesados al canal. Y vamos a comenzar la charla. Deciros que me podéis preguntar en cualquier momento, voy a estar mirando el chat y una vez se acabe la presentación vamos a tener una ronda de preguntas en la que iré revisando todas las preguntas que se han hecho durante el chat si no las hemos respondido en directo y las respondemos al acabar. Entonces, si queréis, sin más dilación, comenzamos con ello. Entonces vamos a hablar, como digo, de Google Cloud AI APIs. Perdón, comprobar la pantalla. Las aplicaciones o las APIs de Cloud AI tienen un caso de uso muy claro dentro del ecosistema de Google Cloud. Tenemos disponibles varios servicios sobre Machine Learning, sobre inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Mientras que algunos, como puede ser Google Cloud Machine Learning Engine, están más enfocados a servir como hosting o como plataforma de TensorFlow administrado. Estos servicios, estas APIs que vamos a ver hoy, son un Machine Learning, modelos de Machine Learning que ya están preentrenados y listos para usar. Entonces, podemos incluirlas en nuestras aplicaciones, en todo tipo de proyectos, aplicaciones webs, aplicaciones para móviles, multiplataforma y cualquier tipo de proyecto, sea en un software instalado on-premise con conexión a Internet, o sea, con cualquier otro dispositivo que se pueda conectar y autenticar contra Google Cloud. Podemos incluir varios servicios o varias características de inteligencia artificial. Por ejemplo, hablamos sobre reconocimiento de imágenes, sobre reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera. De una forma muy sencilla, muy simple y totalmente lista para usar, sin tener que preocuparnos por escoger el mejor modelo, escoger un framework de Machine Learning como pudiera ser Keras, TensorFlow, PyTorch, etcétera, etcétera, y tener que crear todo un sistema o toda una aplicación de Machine Learning para entrenar el modelo y servir nuestras peticiones. Entonces, antes de nada, me debería presentar, y mi nombre, como decía, era Marcos Manuel Ortega, soy el consultor, desarrollador y formador, especializado en Cloud Computing, en Big Data y en Internet de las Cosas, y soy, entre otras, director de Developers y responsable de hardware, Internet de las Cosas y Big Data en Total Grow Life. También actúo como consultor de arquitectura cloud en VGO y cuento con 6 años de experiencia especializado en Google Cloud Platform. Sobre mí os diría que soy también, sobre todo, el coorganizador de Cloud Español. Ya conocéis nuestra comunidad, en la que agrupamos el GCDC español junto al grupo de AWS en español, en esta comunidad, junto a mi compañero Matthew Ezquerro y todos nuestros coorganizadores de la parte de AWS en español, en la que pues publicamos contenido sobre Google Cloud y sobre Amazon Web Services completamente en español y queremos ayudar a crear esta comunidad para estar todos en relación e intentar progresar un poco en nuestra profesión todos juntos. También soy organizador de GDG Almería, el grupo de desarrolladores de Google en Almería, o también de Database Almería y, por supuesto, siempre incluido en la red de GDG Spain. La verdad que llevo muchos años, tanto a nivel profesional como también y sobre todo personal, moviéndome entre comunidades, dando charlas, organizando también otras charlas, eventos, talleres, etcétera, etcétera, sobre Google Cloud. Y entonces siempre decimos un poco de broma, un poco también como siempre parte en serio, que actuamos a veces un poco como evangelistas de la nube y siempre estamos comentando pues lo que realmente nos apasiona, que son pues, todas estas novedades en el mundo del cloud computing relativas pues a la computación en la nube por un lado, pero también pues al big data, al análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Siempre un gusto para nosotros poder compartir lo que sabemos y lo que no, intentar
compartirlo, como digo, entre todos, intentar entre todos aprender mucho más para ver cómo podemos aplicar todos estos conocimientos a nuestra profesión y a nuestros proyectos. Un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy vamos a ver los diferentes servicios de Cloud IA, las diferentes APIs de inteligencia artificial de Google Cloud, y vamos a ver estas 6 APIs. Cloud Vision, Cloud Video Intelligence, Natural Language, Translation API, Speech to Text y Text to Speech. Las relativas, como digo, a visión artificial, reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera. Reconocimiento de información en vídeo, no solo en imágenes estáticas, sino en vídeo, con Video Intelligence. A procesamiento en lenguaje natural, con Natural Language. A traducción de textos, con Translation API. Y a conversión de voz a texto o texto a voz con Speech to Text y Text to Speech API. Entonces, en un primer momento, ¿cuál es la motivación de estos servicios? Pues siempre, como toda buena charla, deberíamos empezar por una tira, con un GIF de la tira de XKCD, que estoy seguro que muchos conocéis. Y es que, por ejemplo, nos dice esta tira, de hecho, de hace años, sigue todavía siendo bastante actual. Dice esta tira, si la puedo traducir. Cuando un usuario toma una foto, la aplicación debería comprobar que están en un parque nacional. Y le responde el programador. Claro, simplemente una búsqueda por un sistema de información geográfica, también un par de horas. Y comprobar también si la foto es de un pájaro. Dice, uy, entonces necesito un equipo de investigación y 5 años. Y es que sigue siendo muy cierto, aunque ya no por suerte con otros frameworks que ahora mencionaremos, como TensorFlow, etcétera, etcétera, no necesitamos todo un equipo de investigación y 5 años, sino que lo podemos hacer de una forma más ágil, pero aún así sigue siendo bastante trabajoso en el mundo de la informática. Como dice este PDF, es bastante difícil explicar la diferencia entre lo fácil y lo virtualmente imposible. Y uno de los objetivos de Google con TensorFlow, estoy seguro de que la mayoría habéis oído hablar sobre este framework de Deep Learning o de inteligencia artificial. Uno de sus objetivos principales, como decíamos, es democratizar la inteligencia artificial. Democratizar, hacer llegar a el mayor número posible de proyectos y de profesionales, etcétera, etcétera, de desarrolladores, las capacidades de inteligencia artificial, los modelos de redes neuronales, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ha intentado buscar cumplir este objetivo? Pues a través de este framework que Google liberó como open source y ahora forma parte, por supuesto, de la comunidad, en el cual pues podemos crear modelos de una forma mucho más sencilla que la situación que teníamos de antemano. Modelos incluso usando recursos ya disponibles por Internet y usando sobre todo una gran cantidad de documentación disponible para aplicarlos. Pero aún así, todos estos modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, para reconocimiento de información en imágenes, para, por ejemplo, traslación de voz a texto, etcétera, etcétera, que sí es cierto que están disponibles, suelen ser todavía, lo son en la práctica, bastante difíciles de integrar en una aplicación. Si somos expertos en Machine Learning, estoy seguro que no tenemos ningún problema en hacerlo, pero aún así, primero, si lo somos, todavía nos supone un gran trabajo y nos supone una inversión en recursos y en tiempo. Y aún así, si no somos tan expertos, pues realmente tendremos que echar mano de estos expertos o tener que invertir un tiempo propio en hacernos nosotros con este tipo de conocimientos. Y aún así, por tanto, como digo, aunque es mucho más sencillo de implementar estas funcionalidades de inteligencia artificial que hace unos años, todavía no termina de ser trivial. Y ese precisamente es el objetivo de estas APIs de Cloud AI de Google Cloud. Hacer la inclusión de estas funcionalidades triviales. Entonces Google pensó, si yo cuento con modelos de primer nivel para todos mis servicios, como son Gmail, como son Google Maps, Google Fotos, etcétera, etcétera, o YouTube, por ejemplo, ¿por qué no liberar estos servicios o ofrecerlo al público para que puedan integrarlos ellos mismos en su
aplicaciones y proyectos. De una forma además muy sencilla, puesto que solo necesitamos hacer una petición por HTTP a una API REST. Entonces empezamos a verlos un poco. Tenemos disponible un listado de los mismos en este enlace que os paso. Que por cierto, y siempre lo olvido al comenzar, si me permitís volver a la primera diapositiva, tenéis en este enlace de Bitly toda la información sobre esta diapositiva. Todas las diapositivas con sus enlaces y los repositorios de GitHub con los ejemplos prácticos que veremos hoy. En Bitly/gcdc-esp de español Cloud AI. Os invito a que sigáis la diapositiva de este modo también si lo preferís. Entonces, como os decía, en este enlace tenemos un listado de todos los servicios disponibles. Junto al resto de servicios de Google Cloud. Tenemos entonces los servicios en este apartado de Analytics y Machine Learning. Tenemos los servicios de análisis de datos de BigQuery, DataPrep, DataLab, etcétera, etcétera. Y también tenemos algunos de los que veremos hoy. Hay otros muchos, como sería, por ejemplo, iHub, recién lanzado, que es un servicio o es un portal más bien donde podemos encontrar mucha información sobre inteligencia artificial y Machine Learning. Servicios muy interesantes como Cloud AutoML, donde podemos entrenar modelos personalizados de Machine Learning de forma, modelos por supuesto, con una calidad muy alta, de forma muy sencilla. Deberemos hablar más sobre él uno de estos días, si así nos lo solicitáis. Otros servicios como por ejemplo las TensorFlow Processing Units, o lo que es lo mismo, placas de procesamiento con microprocesadores específicos para TensorFlow, que son realmente mucho más potentes incluso que las mejores tarjetas gráficas dedicadas al Deep Learning que tenemos disponible en la actualidad, etcétera, etcétera. Y entre ellos, muchos más servicios, tenemos disponible también las APIs que veremos a lo largo del día de hoy. Entonces, vamos a usar estas APIs que digo que podemos invocar de una forma sencilla a través de JSON, por ejemplo, a través de su API REST, pero también podemos hacerlo a través de librerías de lenguajes completos. Entonces, por ejemplo, os dejo este enlace, que será el que seguiremos, y veremos en este repositorio los diferentes ejemplos que hay disponibles para las librerías de Google Cloud para Python, con ejemplos, entre otros, entre tantos y tantos servicios, están prácticamente todos disponibles, los de Google Cloud, por ejemplo, Google App Engine, BigQuery, Bigtable, Cloud CDN, etcétera, etcétera. Y también tenemos disponibles algunos de los que veremos hoy, como Cloud Language API o Natural Language API, por ejemplo. Iremos viendo los enlaces concretos con los ejemplos a lo largo de esta charla. Entonces, antes de ejecutar los ejemplos, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si lo hacemos, si lo queréis hacer vosotros de una forma práctica, en cualquier momento tenéis que de antemano autenticaros contra Google Cloud. Entonces, para ello debéis crear una cuenta de servicio, una Service Account, que autenticará vuestra petición o vuestra aplicación o vuestra petición por curl o vuestra ejecución de script, como haremos nosotros hoy, contra esta cuenta de servicio. Entonces, con estas instrucciones podéis crear una cuenta de servicio muy simple, únicamente con 3 comandos, y veréis, por ejemplo, cómo asociarle la política de IAM o del administrador de identidad y de acceso de Google Cloud necesaria. En este caso, por ejemplo, a la Service Account le daremos un rol de owner del proyecto para que tenga acceso a todos los servicios de Google Cloud. Siguiendo esas instrucciones, podréis rápidamente autenticar vuestras peticiones, sean por JSON o sean a través de la librería de Python contra Google Cloud.
Por supuesto, si en cualquier momento lo repetís en un futuro y tenéis algún tipo de problema, etcétera, etcétera, no dudéis en contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de cualquier método de contacto que dejaremos al final de esta charla y intentaremos ayudaros para que podáis completar estas prácticas. Entonces empecemos. Vamos a hablar del primer servicio de hoy. Vamos a hablar de Cloud Vision. ¿Y qué es Cloud Vision? Cloud Vision es un servicio de API que nos permite, es un servicio que tenía ya disponible, un modelo de Machine Learning entrenado, de hecho de Deep Learning diríamos, basado en TensorFlow, que es el mismo que usa Google para prácticamente todos sus servicios y prácticamente todas las características asociadas con la inteligencia artificial de los mismos. Entonces, ¿qué nos permite en cuanto a análisis de imagen? Que es en lo que se centra este API de Cloud Vision. Pues nos permite, entre otras, por ejemplo, podemos listar sus características que vienen bien explicadas en esta página de overview de su documentación. Podemos hacer una detección de etiquetas. Podemos detectar categorías de conceptos en una imagen. Por ejemplo, tipos de transporte o animales. Podemos también detectar en páginas de internet donde se encuentre esta imagen u otras similares. Estoy seguro que conoceréis la opción de la búsqueda de Google Search, del buscador de Google de toda la vida, de buscar imágenes similares. Esta característica de Google Search está implementada con estos mismos modelos. Entonces nosotros podemos subir una imagen a este servicio, enviarla por una petición API y esta API, este servicio nos devolverá un listado en webs donde se encuentra esta imagen u otras similares, lo cual en algunos casos puede ser interesante para implementar alguna funcionalidad de nuestra aplicación o de nuestro proyecto. También podemos implementar con ella funcionalidades de reconocimiento de caracteres, por ejemplo, para reconocer textos en fotos, para reconocer números o carteles de una calle en una fotografía, para reconocer cualquier texto que esté incluso que esté incluido en una fotografía. Puede ser una fotografía cualquiera de la calle o puede ser incluso una fotografía o una imagen de un documento. Entonces puedes incluso subir PDFs y archivos TIFF y te devuelve un texto con toda la información en el mismo. Incluso en fase beta está disponible reconocimiento de escritura manual, lo cual es bastante interesante. Esa es una de las características de la visión artificial más interesantes que yo, de hecho, personalmente, por ejemplo, lo he aplicado en múltiples ocasiones en algunos proyectos. Esto ahora no necesitamos ningún servicio para alojar un modelo de Machine Learning, no necesitamos entrenar este modelo, no necesitamos optimizarlo, no necesitamos etcétera, etcétera, no necesitamos ningún dataset y simplemente con esta API REST podemos enviar una petición de API con la foto de la fotografía relativa a esa escritura manual y nos devolverá que el texto es la misma. Podemos incluso detectar logos, podemos empezar en una fase beta, está empezando la funcionalidad de localizar objetos. Y es que no solo esta API nos indica qué objetos se pueden encontrar en la imagen, como por ejemplo podría ser un cubierto, un tenedor, por ejemplo podría ser una mesa, etcétera, etcétera, sino que nos va también a indicar en qué región de la foto, en qué recuadro o en qué rectángulo se encuentra ese objeto. También podemos detectar monumentos y lugares de interés. Algunos, entre ellos, pues, paisajes naturales o sitios de interés naturales y estructuras hechas por el hombre, por ejemplo, en una imagen. Tenemos detección de caras que nos detecta dónde está la cara. Sin embargo, el reconocimiento facial, también una característica o una funcionalidad de inteligencia artificial usada habitualmente, todavía no está disponible. Pero aún así podemos en una foto detectar todas las caras y podemos incluso detectar
la expresión o el estado de ánimo en esas caras disponibles. Todo ello, como digo, y como repito, con solo una llamada a la API. Podemos crear moderación de contenido, algo que de hecho he implementado en múltiples proyectos, y es que si permitimos a nuestros usuarios subir fotos a nuestro servicio, por la razón que fuera, sea para almacenarlas, sea como contenido estático para el tipo de aplicación que le estemos aportando, por ejemplo, pues si están haciendo, si es un software de diseño y quieren subir este tipo de contenido, etcétera, etcétera, podemos hacer una moderación del mismo contra contenido explícito, como contenido adulto, violento, etcétera, etcétera. En una imagen simplemente pasamos todas las imágenes que suban nuestros usuarios y si la API nos detecta que este contenido es explícito, podemos simplemente bloquearlo o revisarlo de forma manual o ponernos en contacto con nuestro usuario. También está disponible su integración con MLKit, que es un servicio de Firebase para integrarlo con aplicaciones móviles directamente con su SDK. Y, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda de nuestros productos o los atributos de una imagen, como por ejemplo los colores dominantes o si queremos recibir sugerencias de cómo recortar la foto. Todo muy interesante, como digo. Entonces, vayamos a probarlo en práctica. Una de las cosas que más me gustan de estas APIs es que puedes probarla directamente en la ventana del navegador de la documentación. Entonces, vamos a subir algunas imágenes que tengo guardadas, preparadas para ello. Voy a subir una imagen por ejemplo, de la Torre Eiffel. Entonces, veis esta imagen en pantalla y vamos a ver qué nos devuelve. Y lo primero que nos dice es que no es la Torre Eiffel como tal. Es el Hotel y Casino París, si no me equivoco, de Las Vegas. Con un enlace incluso nos manda, tenemos la vista en Google Maps y un enlace a buscarlo en Google Search. Y es que esta imagen, que a priori nos puede parecer de la Torre Eiffel, el mismo servicio ya ha podido detectar que el fondo de la misma, este hotel que se ve, etcétera, etcétera, nos indica que no es la ubicación de la Torre Eiffel original, sino que es una pequeña réplica en una escala un poco menor que se encuentra en un casino de Las Vegas, como digo. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una detección de landmarks o de lugares de interés. Podemos hacer una detección por etiquetas, entonces podemos ver que es un landmark, que es un área metropolitana, está en una metrópolis, es una foto del cielo, torre, Sidescape o la vista de la ciudad, una zona urbana, una atracción turística, ciudad, iluminación, tarde, turismo, templo, el downtown de la ciudad, un edificio, una plaza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello es con un porcentaje de precisión. Veamos, por ejemplo, webs donde se puede encontrar esta fotografía o fotografías muy similares. Entonces, por ejemplo, podemos ver webs sobre hoteles, sobre torres, casinos o incluso webs más concretas, como puede ser Casino y Hotel Stratosphere o París Las Vegas o la Torre Eiffel. Algunas propiedades del documento que hemos mencionado antes, pues nos puede decir los colores dominantes, algo interesante en algunas aplicaciones, por ejemplo, sobre todo de retoque fotográfico o de edición de la misma. Algunas sugerencias para recortarla según el ratio de aspecto. O, por ejemplo, podemos ver si esta foto corresponde o entraría, digamos, en una búsqueda segura. Si sería de tipo adulto, de tipo spoof, o sea, que nos quiere indicar una cosa que no es, de tipo médico, representa violencia, racismo, etcétera, etcétera. Y en último lugar tenemos la petición, el well.json de la petición equivalente. Simplemente pues indicamos de la petición, no, disculpa, de la respuesta. Entonces podemos ver el JSON que responde. Esto lo podemos procesar en nuestra aplicación y simplemente buscamos dentro del JSON los campos que nos interesan. Como por ejemplo, pues la landmark annotation y podemos buscar su description.
Por ejemplo, si hacemos otra prueba rápida con una foto de la Torre Eiffel real, pues podemos ver si la detecta automáticamente. En este caso, efectivamente, ha detectado en la imagen la Torre Eiffel, nos indica en el recuadro dónde está y nos pone también una foto directamente o un enlace directamente a Google Maps con su enlace para buscarlo en Google Search. Muy bien, veamos entonces un pequeño ejemplo rápido sobre el uso de esta API con la librería de Google Cloud para Python. Entonces, usamos el repositorio que os he comentado de antemano, python.samples, y en su carpeta Vision y el cliente de Cloud podemos ver el Quick Start. Entonces, en este caso lo vamos a ver de una forma práctica, puesto que voy a abrir mi proyecto de Google Cloud. En el mismo voy a activar Cloud Shell, que como sabéis es una terminal. No debería abrirlo porque creo que entonces no la podéis ver en pantalla, la debo dejar aquí. Como sabéis, como digo, es una terminal que está alojada en una máquina virtual que se nos abre con muchas herramientas ya preinstaladas y administradas. Entonces, por ejemplo, tenemos disponible Curl, tenemos disponible el SDK de Google Cloud, tenemos disponible lenguaje de programación como Python, Node, PHP, etcétera, etcétera, Java ya disponibles en esta máquina que podemos usar, por ejemplo, entre otras muchas cosas, para administrar nuestros servicios de Google Cloud, nuestros recursos o para hacer pequeñas pruebas. Yo, de hecho, a la hora de desarrollar, sea desarrollar prototipos, sea desarrollar para producción o sea para hacer pequeñas pruebas, me baso mucho en Cloud Shell y apenas realmente uso desde hace mucho tiempo una instalación del SDK de Google Cloud en local. Entonces, hemos visto el repositorio disponible, aquí lo tengo, y es el repositorio Vision al que voy a acceder. Y en el mismo tenemos disponibles los siguientes archivos. Voy a hacer un pip install los requerimientos. Y voy a ejecutar el script de Python del repositorio. Que, por cierto, antes de ejecutarlo deberíamos revisarlo. Entonces, veamos qué hace este Quick Start de Cloud Vision. Es simplemente un script rápido que llama a Cloud Vision, le envía una imagen que está disponible en Resources, Wake Up Cat, le envía la imagen y recibe una respuesta con las etiquetas, las label annotations, las anotaciones de las etiquetas que imprimirá por pantalla. Entonces, vamos a revisar la fotografía que estaba en la carpeta de Resources y la fotografía que enviará es este JPG de este gato o de este meme del gato que está recién levantándose. Entonces, vamos a ejecutarlo. Si queréis, amplío un poco más la pantalla. Entonces se está ejecutando. Oh, ha pasado algún problema. Creo que ya sé lo que ha sucedido. Os hablaba antes de comenzar de la autenticación. Y es que, aunque la tengo preparada, no la he configurado en el entorno. Entonces, rápidamente vamos a hacerlo. Tengo ya la Service Account creada y voy a exportar a una variable de entorno con el destino del archivo. Entonces, lo que debo hacer es irme a la carpeta donde tengo el JSON
con el acceso, le hago la clave de la Service Account y exporto a la variable de entorno de Google Application Credentials, que es la que por defecto revisa Google Cloud. Exporto el path a mi JSON, como digo. En este caso sería home info, nombre de usuario, y cloud IA. Vamos a revisar que todo esté correcto, por ejemplo, con un cat. Entonces, he conseguido que el servicio de Cloud API, o de hecho todo el SDK de Google Cloud, vaya a usar esta Service Account. Entonces, volvemos al punto en el que estábamos y ejecutamos el Quick Start. Entonces va a enviar la fotografía y las etiquetas que le responden. En el servicio de etiquetas podríamos, en la petición podemos indicarle las funcionalidades en las que estamos interesados. En este caso únicamente en las anotaciones de etiquetas, pues nos dice que es un gato, es una foto con un texto o photo caption, es un gato de tamaño mediano a pequeño, es un mamífero parecido a un gato, es whiskers, un tipo de gato, etcétera, etcétera, un kitten, un pequeño gatito o un gato asiático. Entonces, todo esto lo hemos conseguido muy rápido con solo hacer una pequeña petición a nuestra API, que de hecho, como digo, está disponible también para las librerías de lenguajes concretos. Bien, veamos ahora otros servicios. Vamos a ver Cloud Video Intelligence. Es otro servicio en el cual también tenemos disponible un análisis de imágenes, pero en este caso no son de imágenes estáticas, sino que puede ser incluso de vídeo. Entonces, por ejemplo, viéndolo en la aplicación que tienen desarrollada para la página de documentación, podemos elegir el vídeo de la Google Bikes y un dinosaurio. Y tenemos ya, bueno, yo lo he ejecutado de antemano, ya me han salido los resultados. Tenemos este pequeño vídeo. Entonces, nos está diciendo en cada escena que, o por ahora, nos dice las etiquetas para el vídeo en general. Entonces, nos dice en este vídeo hay un dinosaurio. Efectivamente lo hay, este esqueleto. Hay vehículos, hay árboles, hay vehículos terrestres, hay bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, veámoslos escena a escena. Entonces, hay 4 grupos o 4 escenas, nos detectan el vídeo, y en la primera pues nos está devolviendo las categorías que se ven en el vídeo de bicicleta, vehículo, deportes, cuadro de bicicleta, equipamiento deportivo, bicicleta de carretera, etcétera, etcétera. Luego continúa una siguiente escena. Si lo consigo poner, sí. Donde seguimos viendo un poco vehículos, mantiene. Y una siguiente escena donde empezamos a ver dinosaurio, continuamos con la etiqueta de vehículo, empezamos a ver árboles, etcétera, etcétera. Y un grupo de escenas final donde vemos de nuevo el dinosaurio y vemos árboles de una forma más prominente. Todo ese análisis de escena a escena lo ha podido realizar este servicio de una forma automática, indicándonos incluso cuando cambia de una escena a otra en el segundo del vídeo. Vamos a hacer una detección de contenido explícito. Por ejemplo, en este caso nos indica que no se encuentra pornografía en este vídeo. Y, por ejemplo, podemos ver este mismo ejemplo en su uso en la API. La petición la hacemos a esta endpoint de la API REST y le enviamos un cuerpo de petición con este JSON y la respuesta que nos envía es este JSON que podríamos parsear con nuestra aplicación. Vamos a ver con cada una, por cierto, las etiquetas en cada uno de las escenas.
vamos a ver de nuevo el repositorio de ejemplos y cómo podríamos llamarlo desde, en este caso, la librería de Google Cloud para Python. Entonces, veamos que están en la subcarpeta de vídeo, Cloud Client y Quick Start, y vamos de nuevo a ejecutarlo en Cloud Shell. Vamos a cambiar el directorio. Vamos a instalar los requisitos. En este caso es la librería de Google Cloud. Y vamos a ejecutar el Quick Start. O antes, como para Cloud Vision, vamos a revisar qué hace este Quick Start. Entonces, vemos que de una forma sencilla lo que está haciendo es simplemente crear el cliente del API de Video Intelligence. Le envía el vídeo que está guardado en una carpeta pública de Google Cloud Storage, que sería un servicio de almacenamiento de documentos, y le indicamos que queremos la anotación del vídeo. ¿Con qué características? Con la detección de etiquetas, la enumeración de la detección de etiquetas, de hecho. Entonces, va a enviar la petición y nos va a devolver los segmentos por un lado y dentro de esos segmentos o dentro de esas escenas cada una de las etiquetas que hemos visto antes. De una forma similar al ejemplo que hemos visto con las bicicletas y el dinosaurio. Entonces, para cada escena nos va a dividir el vídeo en escenas y para cada escena nos va a indicar las categorías que se ven en esa escena. Entonces, vamos a ejecutarlo. Python. Ejecutamos el script de Quick Start. Entonces está procesando el vídeo para las anotaciones. Esto lleva un poco más de tiempo habitualmente que otras APIs más inmediatas. Pues, por supuesto, en este caso estamos analizando vídeo. Entonces podemos ver lo que nos devuelve. Entonces, por ejemplo, en este vídeo que está disponible en esa carpeta o en ese bucket de Google Cloud Storage, que es público, no pertenece a mi proyecto, es de otro proyecto de Google. Vemos que hay un gato en el segmento de 0 a 14,84 segundos. Hay un gato, hay un animal, hay una mascota, etcétera, etcétera. Muy bien, veamos entonces más ejemplos. Hemos visto Cloud Video Intelligence y vamos a ver ahora el procesamiento del lenguaje natural, que es de hecho una de las características, uno de los casos de aplicación de la inteligencia artificial, Deep Learning o el Machine Learning más difíciles. Por ejemplo, en este caso, indiquémosles en esta aplicación de demo de la propia web de la documentación, indiquémosles un texto, como puede ser este que vemos. Google, con su cuartel general de Mountain View, ha desvelado el nuevo teléfono Android en el CES. Sundar Pichai, el CEO de Google, ha dicho en su keynote que los usuarios le van a encantar estos nuevos teléfonos Android. Vamos a analizarlo con esta API, a ver qué información nos devuelve. Pues vemos por un lado las diferentes entidades que existen en este texto corto. Podemos ver por un lado Google, Mountain View, Android, Phone, CES, Sundar Pichai, Keynote, usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de ellas nos lo va a clasificar. Google es una organización, nos indica incluso su artículo de Wikipedia y con una importancia en este texto de 0,26. Esta importancia es relativa entre 0 y 1 y cuanto más importancia tenga esta palabra, quiere decir que más resalta o que más importancia relativa tiene en este texto. Por ejemplo, Google es mucho más prominente que teléfonos o la Keynote. Y, por ejemplo, Sundar Pichai tiene más importancia en este texto que Mountain View. Entonces, por ejemplo, nos clasifica la entidad de teléfono, la detecta y dice este texto habla sobre los teléfonos, la detecta como un bien de consumo. Sundar Pichai con su artículo de Wikipedia como una persona, el CES como un evento, etcétera, etcétera.
o Android o Mountain View como un bien de consumo igualmente o una localización, por ejemplo. Pero nos puede decir mucho más. También el análisis de sentimientos de cada palabra del texto. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que renglón a renglón y también de forma global nos analiza el sentimiento del texto. Podemos ver que, por ejemplo, la segunda frase, Sune Pichar, dice que en su keynote que los usuarios van a amar o les van a encantar sus nuevos teléfonos Android. Entonces, tiene una puntuación de 0,6 entre menos 1.0 y 1.0, que quiere decir que es una sensación o es un sentimiento positivo al 60% y la magnitud del mismo es también de un 0,6, que va en un valor que va desde 0 hasta infinito. Por ejemplo, vamos a ver también el análisis sintáctico de la frase o de todo el texto, que esto realmente sí que es increíble que podamos hacer y de hecho tengamos de una forma tan fácil a nuestras manos. Lo que aprendíamos en el instituto y nos parecía tan y tan difícil encontrar los sujetos, encontrar las preposiciones, los adverbios, los verbos, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, en GIS, saber qué es un genitivo masculino singular de tercera persona. Wow, todo este análisis sintáctico es increíble y es una gran base y una gran oportunidad de implementar cualquier servicio que necesitemos que se base en el análisis de los textos, de la información contenida en los mismos y de su análisis sintáctico relativo con otros conceptos del mismo texto. Y, por ejemplo, también las categorías nos clasifica el texto. Por ejemplo, nos puede decir que habla de Internet y telecomunicaciones o el mundo móvil, de ordenadores y electrónicas o incluso de noticias, con un buen intervalo de confianza. Vamos a probar, por ejemplo, rápidamente algunos de los textos de nuestro Meetup. A ver qué nos dice. Esto lo he introducido, por cierto, en español y lo ha detectado directamente el idioma. En este caso, pues igual, hablamos sobre, por ejemplo, de Google Cloud, de APIs, modelos, la llamada, etcétera, etcétera. Esto tiene una importancia muy baja. Por ejemplo, Cloud IA, con su artículo de Wikipedia, de Cloud Computing, etcétera, etcétera. El análisis sentimental y análisis sintáctico de la frase. Por ejemplo, esto puede decir que podemos ver con esto que habitualmente escribo frases muy largas y debería hacerlas más cortas. Ya no hago algo más de información. Vamos a ver rápidamente su API. Entonces, por ejemplo, esta API se encuentra en Cloud Client, en Language Concluding V1 y vamos a saber qué hace el Quick Start. Pues el Quick Start, le introducimos un texto, en este caso Hello World, lo anotamos como un documento de tipo texto plano, lo enviamos al cliente para hacer un análisis de sentimiento, por ejemplo, y nos va a devolver el mismo texto y el análisis de sentimiento. Vamos a probarlo rápidamente en Cloud Shell. Entonces nos ha enviado el Hello World y nos dice que tiene un sentimiento de 0,3, o sea, un sentimiento de un 30% positivo. Y podríamos cambiarlo o podríamos enviar de esta forma cualquier texto para, entre otras cosas, entre otras funcionalidades de la API, detectar en este caso el sentimiento del mismo. Algo, por ejemplo, que estoy seguro que habéis visto en múltiples ejemplos, en múltiples charlas y conferencias sobre cómo se puede conseguir. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre Cloud Translation. Aunque es una de las APIs más sencillas, es también una de las más interesantes. Entonces, vamos directamente a pedirle que nos traduzca un texto, por ejemplo, al inglés, desde el chino simplificado. Este texto, que yo ciertamente me sería muy difícil, si no imposible, leer o traducir, nos dice que en inglés quiere decir que el chino, el idioma chino antiguo escrito se llama chino clásico y el moderno generalmente se refiere
al estilo actual. Podemos pedirlo que nos lo traduzca a otros idiomas. Estoy buscando el español y creo que no puedo seleccionar ahora. Entonces, por ejemplo, podemos traducirlo al inglés. Y es simplemente pues, una URL de la petición a la API REST y un JSON en la respuesta. También, por ejemplo, podemos enviarle un texto y pedirnos que no detecte el idioma, o podemos pedirle que nos haga un listado sobre los idiomas disponibles. Es muy interesante, por ejemplo, como salida de otras APIs, aplicarlo a la salida. Por ejemplo, si detectamos texto en una imagen a través de Cloud Vision, o si transcribimos voz a texto a través de Cloud Speech to Text, podemos luego detectar ese lenguaje y de forma automática traducirlo al lenguaje en el que unifiquemos toda la comunicación de nuestro servicio o lenguaje que aprendamos, que conozcamos nosotros. Entonces, por ejemplo, veamos rápidamente un ejemplo de uso de esta API. Si nos vamos a donde samples y era Translate Cloud Client, podemos ver el Quick Start. Veámoslo, por cierto, en detalle. ¿Qué hace este Quick Start en concreto? Por supuesto, como siempre, crea primero un cliente de esta API de Translate, le envía el texto Hello World, nos pide como target que lo traduzca al ruso y lo traduce, imprimiendo en pantalla el resultado. Entonces, por ejemplo, imprimémoslo, ejecutémoslo, perdón, y nos dice que la traducción de Hello World en ruso es esta que vemos aquí, que no me atrevería a pronunciarla tampoco, sabría. De una forma muy sencilla, por tanto. Vamos a ver otro de las APIs, que son la de voz a texto, la transcripción, y ahora veremos también su equivalente, texto a voz. Entonces, tenéis disponible en la página de documentación esta demo. Entonces, por ejemplo, vamos a introducirle una demo o hacer la demo a través de micrófono en lenguaje de español, también para que indique símbolo de puntuación. Hola, estamos haciendo una prueba en el Meetup de Google Cloud Developer Communities Español. Gracias. Entonces estamos viendo la detección que ha hecho por defecto, que la verdad que, aunque no es del todo precisa, sí es bastante buena. Y recibiremos en un futuro cuando acabe de cargar el resultado de la misma. Como veis, es muy similar al propio servicio que usa Google con sus asistentes de voz. Y son estos mismas modelos de Deep Learning, de TensorFlow, de lenguaje natural, o en este caso de transcripción de voz a texto, los que tenemos disponibles. Entonces, como esto por ahora parece que no carga, vamos a empezar a ver el ejemplo con la librería de Python. Y entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos disponible un Quick Start, entre otros muchos ejemplos, podéis probarlos todos y cada uno, en el cual le enviamos un archivo que está en formato RAW en la carpeta Resources y le pedimos que haga un reconocimiento de la voz y con una serie de características que nos lo devuelva en texto. Y nos devuelve ese texto, la respuesta, que en este caso no es en formato JSON, en el que tenemos nuestra respuesta, sino que con la librería de Python podemos traducirlo, podemos devolverlo
en un objeto de Python. En este caso será cada resultado en el objeto response. Como vemos, por tanto, usando las librerías de lenguajes concretos de Google Cloud, el desarrollo es mucho más sencillo. Pero menos cháchara y más verlo en la práctica. Vedo las samples y este era speech code client. Y vamos a vamos a ejecutar el quick start. Entonces le metemos ese archivo. Perdón, está en translate. Porque he equivocado el comando. Ahora sí, en el directorio correcto del repositorio podemos ejecutar este quick start relativo a speech to text. Entonces, en este archivo de RAW, que no puedo ejecutar, puesto que no lo oiríais, era una grabación de audio donde decía How old is the Looking Beach. Por ejemplo, podría ser esto, como podéis comprobar, una pregunta típica que le hagamos a nuestro asistente de Google Assistant. Y es que, como os digo, está basado en este mismo servicio. Muy bien, pues el último servicio que nos queda es el de text-to-speech. Entonces, podemos hacer una síntesis de voz, la verdad, con muy buena fidelidad. No sé si podéis oírla a través del streaming, puesto que no se ejecutará a través de mi micrófono, pero a ver si le doy bastante voz y podemos intentar ver algo. Vamos a indicar el idioma, en este caso es inglés americano. Y en este idioma, que no está disponible todavía en español, pero sí lo está para inglés, el nuevo tipo de voz, de WaveNet. Es una red neuronal mucho más avanzada y veréis que, o podréis comprobar, tanto si lo oís por aquí, aunque haya un poco de dificultad, o si lo ejecutáis en vuestro propio navegador, que la verdad que la calidad de la voz que consigue es muy, muy buena. Sobre todo, fijaros en la entonación o en las pausas en la puntuación. Vamos a ver si se oye un poco bien. Y disculpadme la calidad de sonido. Google Cloud Text-to-Speech enables developers to synthesize natural-sounding speech with 32 voices available in multiple languages and variants. It applies DeepMind's groundbreaking research in WaveNet and Google's powerful neural networks to deliver the highest fidelity possible. As an easy-to-use API, you can create lifelike interactions with your users across many applications and devices. La verdad es que sinceramente tendría algunas dificultades muchas veces en detectar si sería una grabación de una persona o una máquina que me está hablando. Hay pequeñísimos detalles, los que tienes que estar muy atento para encontrarlos, para que dé una pista de si es uno u otro caso. Y desde luego espero que coincidáis conmigo con que la calidad que hemos conseguido y que podemos implantar en nuestras aplicaciones o en nuestros proyectos, esta calidad de voz es sinceramente increíble. Incluso tenemos disponible, por ejemplo, para WaveNet, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voces diferentes en inglés. De una persona, de un muchacho, de un hombre de mediana edad, de un hombre mayor y de 3 mujeres, también de grupos de edad similares. La verdad que es simplemente increíble. Y como en todo caso, pues tenemos el ejemplo de la URL a la que tendríamos que hacer la petición y el cuerpo de la petición, por ejemplo, del texto en este caso. Veamos un poco el ejemplo para la librería de Python de Google Cloud. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la carpeta text-to-speech. Vamos a ejecutarlo. Tenemos el Quick Start, que
veámoslo de antemano. Lo que va a hacer es coger un texto, en este caso, por ejemplo, Hello World, y enviarlo al servicio. Lo envía como un objeto de un tipo determinado, convertido a través de la propia librería, y nos devuelve, con una configuración dada, nos devuelve un texto que podemos directamente, no, perdón, quiero decir, un archivo en MP3 que escribimos sea por salida o, como nosotros lo vamos a hacer de la consola, nos lo escribe en un archivo. Entonces, por ejemplo, escribámoslo y entonces estaría en el archivo output.mp3. Tenemos disponible la grabación, la que debe decir Hello World. Por cierto, con Cloud Shell podemos descargar archivos. Muchos sabréis que sí es posible. Podemos subir y descargar archivos desde esta máquina virtual, desde esta terminal, en una máquina virtual. Simplemente tenemos que darle el path completo. En este caso sería home info, python docs samples, text to speech, out client y output mp3. Vamos a pedir que lo descargue en nuestro ordenador. Y entonces, para oírlo de nuevo bien, vamos a intentar confiar en mi micrófono, en el que de nuevo os pido disculpas por no poder hacer una integración de las entradas de voz, y vamos a ejecutarlo. Hello, world. Si lo habéis oído bien, nos dice Hello World. Este es el último de los servicios que tenemos disponibles en CloudEye. Tenéis toda la información, todos los enlaces que hemos estado viendo, los tenéis disponibles en la diapositiva. Y lo último que nos queda por decir es, como siempre, podéis probarlo gratis. A todas las cuentas que se registren por primera vez en Google Cloud, tienen disponibles servicios que son siempre gratis, como por ejemplo levantar máquinas virtuales en determinada región de las más pequeñas, otros servicios como Google App Engine o un bucket en Google Cloud Storage, y tienes también $300 en créditos durante 12 meses para gastar en cualquier servicio. Yo, por ejemplo, me hago 2 o 3 Codelabs siempre que puedo, a lo mejor 2 o 3 o 3 o 4 al mes. Y en créditos, por ejemplo, me gasto, si acaso, el mes que más he podido gastar han sido 50 céntimos. O sea que para hacer pruebas, estos créditos son más que suficientes. Os dejo también el enlace a los Codelabs. Los Codelabs, como sabéis, son pequeños tutoriales sobre Google Cloud. También hay sobre otros servicios de Google, en este caso, por ejemplo, Android, Assistant, etcétera, etcétera. Y yo os dejo los de la categoría de Cloud para que podáis buscar, entre otros, estos servicios, como por ejemplo podemos ver Cloud Vision. Tenéis disponibles estos laboratorios o estos ejemplos para usarlos de una forma práctica. Son muy sencillos, son muy cortos y la verdad que se aprende bastante siempre para saber cómo poder aplicar estos servicios en nuestros proyectos. Pues sin más, hacemos primero una recopilación sobre lo que hemos visto. Hemos visto los 6 APIs de Cloud IA, la de Vision, para ver reconocimiento de categorías y otras funcionalidades en imágenes. Lo mismo para Video Intelligence en vídeo, el procesamiento de lenguaje natural en Natural Language, la de traducción y la de traslación de voz a texto y texto a voz. Entonces, lo único que me queda hacer por mi parte es despedirme, agradeceros vuestra atención, dejaros toda mi información de contacto. Marcos Manuel Ortega, me tenéis disponible siempre como coorganizador de nuestra comunidad de Cloud Español. Me tenéis disponibles, por supuesto, en Meetup, en Blogger, en Twitter, en nuestro YouTube. Incluso también tenemos disponible un canal de Slack, que lo tenéis disponible en el enlace en nuestro Blogger. Os dejo de nuevo el link a las diapositivas
que es, de nuevo, bit.ly/gcdc-esp Cloud AI, y volviendo a la transmisión, vamos a revisar algunas de las preguntas. Entonces, por ejemplo, estoy viendo una de las preguntas que nos hace Cristian Ketivian, que nos pregunta qué tan lejos está Vision de reconocer caras, no detectarlas, sino de guardar dos imágenes de una cara y saber si es la misma persona. Pues por ahora esa funcionalidad, que sería bastante interesante, no está disponible en Cloud Vision. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos hacer es usar otro de los servicios, como puede ser Cloud AutoML Video. Entonces, si lo buscamos, voy a compartir pantalla y buscarlo. El servicio de AutoML es uno de los servicios más interesantes de Google Cloud, que en esta ocasión no hemos visto, pero desde luego podríamos ver si es de vuestro interés en un futuro. Cloud AutoML lo que intenta es servir de puente entre servicios más completos como Cloud Machine Learning Engine, donde desplegamos nuestro modelo que tenemos que entrenar nosotros mismos, etcétera, etcétera, con las APIs que hemos visto en el día de hoy. Entonces, con Cloud AutoML lo que podemos hacer es, tiene el modelo base que hemos usado en Cloud Vision, y lo que hacemos es poder entrenar modelos personalizados. Lo que hacemos es, con el modelo que ya reconoce, por ejemplo, caras, o no reconoce, que puede encontrar caras, etcétera, etcétera, pues podemos subirle un dataset de diferentes caras, por ejemplo, pues de nuestros usuarios o de personas a las que queremos hacer una detección de su cara para cualquier aplicación. Le subimos este dataset y reentrena el modelo base con este dataset, por ejemplo, cara de Juan, cara de Manuela, cara de Santiago, etcétera, etcétera. Subimos varias caras de cada uno y nos va a entrenar este modelo que sí podría reconocer las caras. El servicio Cloud AutoML, como digo, es bastante interesante para entrenar modelos de aprendizaje automático de una forma muy sencilla, únicamente seleccionando las características que necesitamos, en este caso reconocimiento de imágenes o categorización de imágenes, y subiéndolo a un dataset propio y con pocos pasos y pasos muy sencillos que no necesitan de código, podemos entrenar nuestro modelo. Entonces, ¿ahí tenéis alguna pregunta más que queráis resolver? Por cierto, aprovecho para saludar a varios compañeros que veo por el chat, como Andreu y Alberto. Y esperamos si queréis alguna pregunta más. Bueno, pues si queréis dejamos este vídeo que se colgará automáticamente en nuestro canal de YouTube y monitorizaremos, estamos pendientes a cualquier comentario y en todo momento. Por redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestros vídeos, en los comentarios o en cualquier punto. Si queréis hacernos llegar cualquier tipo de pregunta o cualquier cosa con la que os podamos ayudar, estaríamos más que encantados de hacerlo. Así que, por mi parte, dejo de nuevo la presentación con nuestra información de contacto para que dispongáis de ella.
Mi nombre es Marcos Manuel Ortega, coorganizador junto a Mario Esquerro de Google Cloud Developer Communities Español. Este es mi correo, teléfono, redes sociales, etcétera, etcétera. Podéis escribirme por cualquier vía o canal y solo me queda despedirme de vosotros y emplazaros a nuestra siguiente streaming, que será el mes que viene o el siguiente, si se me hace algo difícil por las vacaciones, y esperamos encontraros en nuevos streamings de este Meetup virtual. Poco más por mi parte. Esperamos que os haya parecido interesante y, por supuesto, siempre nos tenéis disponibles para cualquier cosa, creo que podamos ayudar. Hasta luego.